¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto aquí desde Vallarta, en la convención de la ABM, tener conmigo al secretario de Hacienda, Edgar Amador. Edgar, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Déjame empezar así. Después de tu presentación de ayer, de la inauguración, la gente dice, sí, ahí vamos, pero tanto optimismo, ¿en serio, Edgar? ¿Sí eres muy optimista de lo que está pasando? ¿O un secretario de Hacienda tiene que decir eso? Gracias, Carlos, por esa parte. Efectivamente, tenemos que comunicar lo bueno que hay en el país. No nada más comunicarlo, tenemos que atraer inversionistas, tenemos que atraer empleo al país y tenemos que comunicar de manera muy estratégica el buen desempeño de las variables. ¿Cuáles son las variables que se están desempeñando bastante bien? El desempleo está en niveles mínimos históricos. Es importante si contamos los mencionarlo. Dos tipos de empleo, porque el formal no anda demasiado bien. Pero ambas contribuyen a la masa salarial. Ok. Te paguen por la vía formal o por la vía formal, al final de cuentas entra dentro de la masa salarial y dentro de la masa de consumo. Los programas sociales representan cerca de 2% del PIB. Las variables que determinan el consumo van bastante bien y eso nos da, las remesas siguen siendo un nivel elevado. Las variables que explican el consumo van bien. El gasto de gobierno está activo, vamos a reducir en 2 puntos porcentuales el PIB, que es otra variable del Producto Interno Bruto. La balanza comercial, eso es importante, a pesar de todo el ruido. En marzo tuvimos un inesperadamente alto superávit comercial en marzo. Nos sorprendió positivamente a todos. ¿Podría ser porque muchas empresas mandaron cosas antes de que hubiera tarifas en abril? Lo cual significa que es bien difícil pronosticar cómo va a funcionar la economía. Uno estaría pensando en que a lo mejor se nos va a caer todo y mira lo que está pasando. ¿Cómo va a reaccionar en abril, en mayo? Difícil saberlo. Esa es la razón por la cual, más allá de ser optimistas o mucho o poco, estamos tratando de ser responsables y no comprar un escenario de recesión. No es nuestro escenario base es de crecimiento moderado, ¿no? ¿Qué significa crecimiento moderado? Vamos a estar ¿Hoy sigues pensando alrededor del 2, secretario? Nuestro estimado de rango es entre 2 y 1.5%, así se comunicó al Congreso en los precriterios de 2026, sigue siendo nuestro escenario base. ¿En qué sí estamos optimistas? En que si logramos hacer esta mezcla de cosas, lo que firmamos ayer con la ABM para incentivar el crédito a pymes y logramos que las pymes y también las grandes empresas entren dentro de la cadena de valor tan importante que tenemos con el comercio exterior, si logramos 10%, que el 10% de estas importaciones sean hechas en México, podemos agregarle 0.7% al PIB. A ver, lo único que te preguntaría, porque lo escuché de gente que sabe, dice, nos encanta, pero la verdad nos hubiera encantado que el secretario de Hacienda dijera, ok, les voy a aflojar la regulación, como se hizo en pandemia, porque fue, ¿no? La Secretaría de Hacienda bajó un poquito la regulación de créditos, y que los bancos hubieran dicho, ok, voy a guardar menos dinero para hacer eso. ¿No crees que un cambio de regulación ayudaría? Porque también los bancos te dicen, no, es que las pymes son de un riesgo espantoso y no sé qué. Hey, tienes mucho dinero guardado, tú mismo lo dices, estás arriba de la regulación. Pero su regulación también es muy estricta en esas cosas. ¿Crees que podría haberse incluido ahí algo en términos de regulación para que de verdad se le pueda dar a pymes? Mira, la regulación del sistema financiero mexicano viene básicamente de Basilea, ¿no? Y los criterios de Basilea son uniformes a lo largo de las distintas jurisdicciones. Nuestra regulación no es muy distinta de la regulación internacional. Qué bueno, y tu perspicacia reconocida. Dicen que tenemos un requerimiento, nuestro capital es mucho más alto que el mínimo regulatorio. La banca mexicana tiene una base de capital muy buena, hay que ponerla a trabajar. ¿Cómo podemos ayudar a que lo pongan a trabajar? Está bien, voy contigo, banca de desarrollo. La banca de desarrollo va a ir contigo en una buena parte de ese riesgo. Vamos a compartir el riesgo MIPYMES. ¿Qué tenemos que hacer?
Vamos a tener un grupo de seguimiento de este acuerdo para ver que se cumpla. Vamos a poner métricas, el punto número 7 del acuerdo, vamos a poner métricas, indicadores, ver que esto se cumpla. Vamos a ir juntos a tomar ese riesgo que a ti no te acaba de gustar. Dijeron ayer, representa el 24% de nuestra cartera, queremos que llegue a 30%. Pues vamos a ir contigo juntos a ese 6%. ¿No? Esa es Porque todos sabemos, y hay que decirlo, que las pymes son riesgosas. Es decir, claro que sí. Empezar una empresa, hacer una empresa chiquita tiene riesgos. Pero oye, pues toma el riesgo conmigo un poquito, ¿no? Y son riesgosas también en otro sentido. Incluso si son buenas y funcionan bien, muchas no llevan sus registros adecuados, sus estados financieros auditados, su histórico de ingresos, y a lo mejor son empresas familiares que son muy buenas y que les va muy bien, pero no podemos saberlo porque no llevan sus registros adecuados. Te aseguro que, bueno, la mayoría son formales. De repente escuchas por ahí que el problema es la informalidad. No. Son contribuyentes, tributan bien, pero no dan el escalón suficiente para graduarse como clientes de crédito bancario por sus estados financieros, por sus prácticas, una serie de requisitos que los bancos piden. Vamos a ayudarte, banca comercial, que la banca de desarrollo te ayude a graduar estas empresas y vamos a ir juntos contigo al riesgo para que te animes. Pero toma un poquito más de riesgo del que tomas. Vamos a ayudarte, vamos a ir contigo en el riesgo. Bien, eres optimista. Ahí sí eres optimista que este programa puede ayudar a que haya más crédito ahí. Y el optimista si trabaja... Eres un optimista que trabaja. Trabaja, porque no hay otra forma de ser optimista. Así es. Hay esta sensación, secretario, los números así lo dicen, hay un déficit por cumplir, es decir, ese bajón, de que los recursos no parecen ser suficientes para todos los programas y los trenes y los tales y los cuales. ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde está hoy el secretario de Hacienda pensando si va a llegar con dinero a diciembre? Dinero existe. Público. Dinero existe. El dinero, y si me permites, es muy importante agradecer a los contribuyentes. Los ingresos tributarios van casi 10% arriba en el corte a abril. Ha habido un cumplimiento muy importante por parte de los contribuyentes. El dinero existe. ¿Cuál es el déficit? Es una diferencia entre ingreso y gasto. El ingreso va 10% por arriba de lo estimado. Tenemos que llevar el gasto a un nivel congruente con ese déficit. ¿Por qué hubo un gasto extraordinario? Por la conclusión de las grandes obras de infraestructura regional de la administración anterior, que van a tener un impacto muy profundo y duradero en las regiones en el futuro, y teníamos que hacerlo. Una vez que se cumplió con esa inversión, es necesario llevar el déficit a un nivel más sostenible. ¿Cuál es ese nivel sostenible? ¿Qué lo determina? Si tenemos la relación deuda a PIB y el PIB crece 2,5%, por aritmética, la deuda, el crecimiento de la deuda, que es el déficit, tiene que estar en 2,5%. Así ya tenemos que ir gradualmente en el mediano plazo para no sacudir. ¿Y los números que ves hoy dices, sí vamos a ir llegando? Razonablemente confiados en que podemos hacerlo. A lo mejor nos desviamos un poco, puede ser hacia arriba, hacia abajo, depende de muchas variables. Lo importante es, a pesar de que el crecimiento ha sido más moderado, más menguado en el primer trimestre de lo que esperábamos, las metas de ingresos van bien, la contención del gasto, la administración del gasto va congruente con nuestras estimaciones. Estamos razonablemente confiados que vamos a estar en el rango de lo que esperamos. Algo está pasando en aduanas y quiero que dediques un minuto a platicar. Seguro. Porque los ingresos son mayores. Así es. Porque ni modo, pasó lo del huachicol y es claramente un acto. Creo que el secretario de Economía también ya anunció con ustedes y con el SAT un operativo con aduanas para textil, creo. ¿De cuánto dinero estamos hablando si ordenamos algo que estaba muy desordenado, secretario? Vamos a ponerlo en términos de porcentajes de PIB porque el rango preciso es complicado. Las importaciones representan el 34-35% del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, los ingresos por aduanas representan 25-26% de todo el ingreso público. Claramente hay una disparidad ahí. Tenemos un problema, ¿verdad? Claramente tenemos un problema. Y importante, ¿no? Importante, si hay volúmenes grandes de hidrocarburos,
de mercancía que han sido públicas pasando por el sistema aduanero sin control fiscal. Claramente nuestra obligación es acabar con esa ilusión. Cuando nos preguntan si es necesaria una reforma fiscal, lo que respondemos es, primero tenemos que hacer nuestro trabajo. A nosotros... Lo que ya está en la ley, que es cobrar los aranceles que se tienen que cobrar. Y todo funcionario público está obligado a hacer ese trabajo. Entonces, la salida fácil sería subir impuestos. Tenemos que hacer nuestro trabajo, tapar esas fugas fiscales a lo largo de toda la cadena de importaciones, desde la entrada hasta el recinto. Sí. Ustedes han reportado de todo. A ver, quiero terminar con esto. Hoy tenemos un secretario de Hacienda que dice cuál de estas dos. Hey, Trump es Trump, así vamos a vivir 4 años, vivamos así, es decir, tomámoslas, ¿no? Porque dentro de 2 meses se va a acordar otra vez de nosotros decir, ahora tarifas a las guayaberas del secretario y de Pucci, tal. O tenemos un secretario que dice, aguantemos 2-3 meses más y esa incertidumbre por lo menos se va a tranquilizar. ¿Cómo actúas, cómo enfrentas esto que nos ha pasado a partir de la elección del presidente norteamericano? En las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial, en el marco de esas reuniones y también de manera personal y aparte en el Tesoro, tuvimos una conversación muy fluida con el secretario del Tesoro, que es, para poner en términos llanos, es un tipazo. Hay una conversación muy fluida. Es natural el ruido político, el ruido mediático, digamos el ruido de la conversación y de las posturas, digamos, de la comunicación de la administración. Curiosamente, pues no se corresponden con la realidad del comercio. Tuvimos un superávit importante, las exportaciones siguen creciendo, las importaciones siguen creciendo. La economía tiene su propio carril. Hay que separar digamos, la conversación mediática de lo que ocurre en la cancha económica. Ahí las cosas van hasta el momento bien y nuestra conversación es muy fluida. La relación con Estados Unidos es de muy largo plazo. No hay que olvidar que en algún momento la moneda mexicana fue la moneda. Y seguiremos escuchando cosas de esas. En 100 años. Secretario, un gusto. Un gusto, Carlos. Muchas como gracias. Siempre. Edgar Amador, secretario de Hacienda de México.